Ahora seguimos con la otra parte del derecho laboral que está consagrado en el Código Sustantivo de Trabajo y está en la segunda parte del código. La segunda parte. Si usted abre en el código, dice segunda parte, derecho colectivo del trabajo, título 1, sindicatos. Capítulo primero, disposiciones generales. Entonces, el primer artículo que vamos a encontrar y que nos va a hablar del derecho laboral colectivo es el artículo 353. El artículo 353 nos va a hablar del derecho laboral colectivo. Pero antes de hablar del derecho laboral colectivo, del derecho de asociación, tenemos que hablar de una palabra que, que nos dice dignidad humana. Dignidad. ¿Sí? Porque vamos a hablar de los derechos fundamentales del ser humano. Y los derechos fundamentales están consagrados ¿dónde? En la Constitución Nacional. En la pirámide, cogiendo de arriba para abajo hasta llegar a su base, las primeras normas, cogiendo desde el vértice, allí están en todo el vértice la Constitución Nacional. ¿Qué nos dice eso? Que la Constitución Nacional es la que le da origen a las demás normas. Eso es lo que trata de decir, que está por encima de las demás. Y que no pueden ser violatorias las normas, las otras normas de la Constitución Nacional. Entonces, ninguna norma de orden tributario, de orden económico, de orden civil, de orden penal, de orden laboral, etcétera, pueden ser violatorias de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional está por encima de las demás normas. No puede haber una norma que viole la Constitución Nacional. Por eso se le llama a la Constitución Nacional la Carta Magna, la ley de leyes, ¿sí? Porque están por encima de las demás normas, de las demás leyes. ¿Ya? Entonces, el primer derecho que está en la Constitución es el derecho a la vida, a la vida. Ese derecho le va a dar origen a los demás derechos. Sin vida, pues no tenemos derechos, somos seres inertes. Pero como somos seres vivientes, tenemos vida y somos seres humanos, el primer derecho es el derecho a la vida. Y dice, es el derecho a nacer, crecer, disfrutar, progresar, estudiar, trabajar, etcétera. Es el derecho de existir con dignidad. Entonces, el primer derecho fundamental es el derecho a la vida. Correcto. Pero, ¿qué entendemos nosotros por dignidad? La dignidad es el sentimiento que nos permite vernos como personas valiosas sin importar cuán sencilla o elegante sea nuestra vida material o social. Dignidad es grandeza, excelencia, eso significa dignidad, grandeza, excelencia. Es una calidad o bondad superior por la que algo o alguien goza de especial valor o estima. Entonces, ojo con lo que significa la palabra dignidad. Por eso la pregunta que nos tenemos que hacer antes es, ¿nuestra vida es digna?
nosotros tratamos como seres pensantes, no emocionales, de llevar una vida digna. ¿Por qué? Porque la lucha nuestra diaria es mejorar cada día como seres humanos. ¿Ya? Mejorar cada día como seres humanos. Tener don de gentes. Saber vivir en convivencia. ¿Correcto? ¿Ya? El autodominio. Manejamos la racionalidad por encima de la emocionabilidad. Respetamos a los demás. ¿Ya? Tenemos tolerancia, toleramos al otro. La disciplina, somos disciplinados. La solidaridad, el amor, la responsabilidad, la honestidad. ¿Sí? Estos elementos es lo que hace que nuestra vida sea digna. Si llevamos, y mire que hablamos de vida digna y además estamos hablando con estos elementos que les toqué, que tenemos que vivir en sociedad para respetar a los demás, porque vamos a relacionarnos con los demás, porque nosotros somos seres sociales. El ser humano es un ser social y necesitan de los demás. Por eso nos agrupamos, ¿sí? Por eso nos agrupamos y formamos los diferentes tipos de sociedad. Por eso nos agrupamos y formamos nuestros diferentes tipos de sociedad del cual vamos a necesitar, porque solo no podemos hacerlos. Por eso somos seres sociales. Por eso nuestra vida debe de ser digna y cada día con más respeto hacia sí mismo, así respetamos a los demás. Entonces, ojo, ya les hablé, entonces la primera vida, el primer derecho fundamental es el derecho a la vida. Y dentro del derecho a la vida hay un derecho también fundamental, el derecho de asociarse, el derecho de constituir grupos sociales. Yo tengo derecho a constituir un sindicato, el empleador no me lo puede negar porque estaría violando el derecho a la libertad de asociación que está consagrado en la Constitución Nacional. Entonces yo tengo derecho a agruparme, a formar diferentes grupos sociales. Yo tengo derecho a ser parte de una junta directiva del barrio. Yo tengo derecho a constituir una cooperativa o a pertenecer a ella. Yo tengo derecho a pertenecer a un grupo como la institución educativa donde me estoy formando. Yo tengo derecho a constituir una sociedad, ¿se acuerdan de las sociedades comerciales? Yo tengo derecho, eso me lo da la libertad que está consagrada en la Constitución. ¿Ya? Entonces los seres humanos nos podemos asociar. Yo puedo formar mi grupo de fútbol, de básquetbol, de béisbol, de voleibol. Yo puedo formar mi grupo de trabajo, mi grupo de estudio, porque eso es un derecho fundamental, como el derecho a la libertad también, que está consagrado en la Constitución Nacional. Otra cosa es formar grupos criminales, ¿no? Eso no lo consagra la Constitución, eso es un castigo, eso es un delito que está consagrado en el Código Penal. Entonces yo no puedo formar grupos criminales de asaltantes, de falsificadores de moneda, de lavadores de dinero, de narcotraficantes, de jaladores de carros, de falsificadores de medicamentos. Esos grupos son criminales, son grupos sociales, pero la ley no los protege porque están violando ¿qué? Están violando las normas, ¿correcto? Entonces, la libertad es un derecho fundamental que está consagrado en la Constitución Nacional, ¿sí? ¿Ya? Y es uno de los principales derechos fundamentales. Entonces, dentro de la libertad, yo tengo libertad de conciencia, libertad de culto, libertad de expresión, libertad de enseñanza, libertad de escoger libremente mi profesión, libertad de circular libremente dentro del territorio nacional. Pero hay unas libertades también sociales que podemos ejercer con otras personas. Es decir, cuando hablamos de libertades sociales, porque necesitamos reunirnos con otras o pertenecer a con otras personas para realizar otras actividades. Entonces necesitamos de un grupo social. Eso se llama libertad social. Entonces yo tengo la libertad social de reunión. Yo puedo reunirme con otra persona
o con otras personas. Tengo la libertad de petición, tengo las libertades políticas. Entonces, pero como las tengo que hacer en grupo, la libertad de casarme, la libertad de constituir una familia, la libertad de afiliarme a una cooperativa. Entonces, la libertad de asociación está en el artículo 38 de la Constitución Nacional. Entonces nos dice que la libertad de asociación es para unirnos, para desarrollar alguna labor conjunta, porque solos no podemos, como una empresa, una cooperativa, un club, un sindicato. ¿Dónde está eso, profesor? En el artículo 38. Entonces nos dice que podemos tener libertad para constituir un sindicato. Es decir, que a quien atente contra el derecho sindical está atentando contra el derecho fundamental del derecho de asociación, ¿correcto? Y está cometiendo un delito que lo consagra el Código Penal porque está violando un derecho fundamental. ¿Sí? Y el derecho fundamental hace parte de la vida digna y los derechos fundamentales no se pueden negociar, no se pueden cambiar por otra cosa, son derechos propios suyos, usted tiene ese derecho. Entonces usted, entre los derechos a la libertad, ¿sí? A libertades sociales está el derecho de sindical que está protegido en la Constitución Nacional. Entonces el empleador no se le puede oponer a usted a que constituya el sindicato, no se le puede oponer a usted a que es despedido porque constituyó el sindicato, ¿ya? Porque ahorita vamos a ver qué sucede con eso y el concepto que se tiene del sindicalismo en Colombia. Entonces yo tengo libertad sindical, los trabajadores se pueden organizar, dice la Constitución, y conformar sindicatos para reclamar nuestros derechos laborales ante los patronos. ¿Dónde está eso? Pues en el artículo 39 de la Constitución Nacional. Los trabajadores pueden libremente pueden constituir sindicatos y a través de esos sindicatos reclaman ¿qué? Derechos laborales. Lo que sucede es que esos derechos laborales van a ser superiores a los mínimos que están consagrados en el Código Sustantivo de Trabajo. Entonces el trabajador ya no quiere que la hora extra diurna se le pague con el 25%, sino con el 50%. Claro, se le pague por un mayor valor. La hora extra nocturna que se le pague ¿cómo? Con el 100%, no con el 75%. ¿Ya? Y que el salario mínimo no le paguen el derecho del salario mínimo consagrado en la ley, sino que le paguen un salario por encima del mínimo, y que me ayuden a pagar el estudio, que me ayuden a pagar el estudio mío, de mi esposa, de mis hijos. Entonces se agrupan para mejorar las condiciones mínimas que están establecidas en el código. Es para eso que ellos se agrupan, para mejorar las condiciones mínimas que están establecidas en el Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, que nos quede claro, este tema que vamos a ver que es el derecho laboral colectivo, que es en especial hablar de los sindicatos, está establecido ¿dónde? En el Código Sustantivo de Trabajo, que es la segunda parte. ¿Ya? Entonces, el derecho de asociación sindical está protegido ¿por quién? Por la Constitución Nacional. Entonces el empleador no puede atentar contra esos derechos que están establecidos en la Constitución Nacional, ¿ya? Y si atenta con ellos, comete delito, porque ese derecho, atentar contra el derecho sindical, está consagrado en el Código Penal como un delito. Que les quede muy claro. Entonces, ahora en el otro bloque vamos a seguir viendo el derecho laboral colectivo. Les agradezco la atención.